Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver con total nitidez la fachada ennegrecida de la casa del viejo Eckert, a unas 3 millas de la pequeña ciudad de Marion, en Vermont. Yo era apenas un chiquillo cuando lo conocí, o más bien, cuando oí por primera vez su nombre en boca de los vecinos. Todos le llamaban el viejo Eckert, y es que, pese que jamás demostró ser abiertamente hosco, se las arreglaba para vivir en un sigilo casi sobrenatural. Cada vez que alguien intentaba husmear en su pasado preguntar por su familia, si es que la tenía, él respondía con monosílabos o simplemente esbozaba una leve sonrisa antes de dar media vuelta. Nadie en Marion pudo jamás descubrir de dónde venía su sustento más allá de la pequeña granja que cultivaba, o si guardaba algún turbulento secreto que explicara su carácter reservado. Pero lo cierto es que había algo en él, en su forma de caminar, en sus ojos fríos, que hacía que la gente prefiriera no insistir demasiado. Un día, sin aviso previo, dejó de aparecer por las calles. No vimos su silueta arrastrando cubos de agua, ni su rostro enjuto merodeando por el camino que llevaba a Marion. La puerta de su casa seguía entreabierta y la cocina lucía como si él hubiese salido solo un instante a buscar más leña. Pero el viejo Eckert no estaba en ninguna parte. Nos sumamos a la búsqueda que organizaron algunos vecinos, revisando el bosque y hasta los riachuelos cercanos. Sin embargo, nada condujo a pista alguna de su desaparición. El tiempo fue pasando y los rumores se multiplicaron como serpientes venenosas. Algunos afirmaban que se había marchado para escapar de un oscuro crimen. Otros, que algún enemigo de su pasado lo había encontrado para ajustar cuentas, y los más supersticiosos hablaban de fuerzas invisibles que se lo llevaron sin dejar rastro. Al final, la gente se acostumbró a guardar silencio y la casa quedó abandonada, cada vez más deteriorada. Al cabo de los años, empezó a ganarse la reputación de encantada, con historias de luces fantasmagóricas moviéndose por la noche, lamentos de ultratumba e incluso de una figura que se asomaba tras las ventanas rotas. 5 años después de aquella desaparición, los rumores habían llegado a un punto tal que 3 caballeros importantes de Marion, el boticario John Houlkem, el abogado Wilson Merle y el maestro de escuela pública Andrew Palmer, decidieron organizar una investigación nocturna. Yo lo recuerdo vívidamente porque todo el pueblo estaba pendiente de lo que pudieran descubrir. Planeaban reunirse a las 8 en casa del boticario, para luego entrar juntos en la vivienda de Eckert y pasar allí la noche, provistos únicamente de un buen fuego y su determinación. Llegada la hora, Palmer no se presentó, y tras media hora de incertidumbre, Houlkem y Merle decidieron partir sin él. Nunca olvidaré el nerviosismo en la voz de Houlkem cuando dijo que no podían dar marcha atrás, pues el pueblo entero esperaba respuestas. Se encaminaron entonces a la ruinosa morada. Yo permanecí cerca del lugar, no tan valiente como ellos, pero con la curiosidad ardiendo en mi interior. Con la fría noche de invierno cayendo sobre nosotros, escuché cómo se abría la puerta y vi la débil luz del fuego que encendieron en el salón principal. El tiempo pasó y no surgía señal alguna de actividad sobrenatural, según contaron ellos mismos luego, pues nada extraño sucedió en casi 1 hora. Pero de pronto, las puertas en la parte posterior de la casa crujieron y se oyeron pasos lentos, como vacilantes, por la habitación contigua. Houlkem y Merle se prepararon para lo peor sin hacer ruido, conteniendo la respiración, listos para descubrir qué o quién se movía en ese lugar maldito. La puerta interna se abrió y, para asombro de todos, el que entró fue el mismísimo Palmer. Estaba pálido y ausente, como si un terror indescriptible lo mantuviera en un trance. Ni siquiera pareció reconocer a sus amigos. Solo caminó en línea recta, con la mirada perdida, y salió por la puerta principal sin decir una palabra. Houlkem y Merle, aterrados pero movidos por la preocupación, corrieron tras él con la esperanza de salvarlo de lo que fuera que le había asustado tanto. El problema es que Palmer desapareció en la noche. Y cuando digo que desapareció, me refiero a que se esfumó como si el viento gélido se lo hubiera llevado en un instante. A la mañana siguiente, vimos algo que todavía hoy me provoca un escalofrío. La nieve caída durante la noche mostraba claramente las huellas de Palmer desde el pueblo hasta la puerta trasera de la casa. Pero no había ni una sola pisada que saliera de la puerta principal, excepto las de Houlkem y Merle persiguiéndolo en vano. Palmer se esfumó igual que el viejo Eckert, sin una sola explicación coherente que calmara nuestras mentes. Hubo quien culpó a la mismísima casa, infestada de secretos que devoraban a quienes atrevieran a adentrarse en ella sin el debido respeto. Otros, más sensacionalistas, publicaron en los periódicos que el viejo Eckert había alargado su mano desde el más allá para arrastrar a Palmer a su mismo destino.
Lo que pasó después es algo que solo es sabido por referencias. Tras aquel fatídico suceso, la reputación de la casa terminó por sellarse con historias cada vez más retorcidas. Jamás se encontró un vestigio ni del maestro ni del granjero. En mis últimas noticias, muchos años más tarde, la casa seguía en pie, tambaleándose con el paso de los inviernos, ennegrecida y con ventanas rotas, como un hueco oscuro que invita a la nada. Cada vez que pienso en aquella noche y en el silencio gélido de la nieve al amanecer, no puedo evitar sentir un pinchazo de angustia. Me he convencido de que hay lugares que no se rigen por las mismas leyes que conocemos, casas y parajes que tienen sed de quienes osan retar su misterio. El viejo Eckert, Palmer, tal vez estén juntos en la misma sombra, devorados por un secreto que el resto de nosotros nunca comprenderemos del todo.